¿Hidrógeno o gasolina? ¿Cuál es el más seguro para tu auto? Hola amantes de la ingeniería, hoy vamos a hablar sobre un tema que genera mucha discusión e incluso un poco de miedo cuando se trata del futuro de los automóviles y las nuevas fuentes de energía. Con la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles, los autos impulsados por celdas de combustible de hidrógeno se están convirtiendo en una realidad cada vez más cercana. Sin embargo, basta mencionar la palabra hidrógeno para que muchas personas inmediatamente piensen en explosiones catastróficas o, por otro lado, en los inventos como esos tanquecitos de hidrógeno para autos que prometen demasiado. Bueno, convivimos diariamente con la gasolina, nos sentamos encima de un tanque lleno de gasolina y pensamos que eso es lo más normal y seguro del mundo. Pero al final, cuando hablamos de autos, ¿qué es lo que realmente define si un combustible es seguro o peligroso? La seguridad de cualquier combustible no se resume solo al hecho de que se incendie o no. Al final, la función del combustible es justamente quemarse para liberar energía. La verdadera seguridad está definida por las propiedades físicas y químicas de ese material. O sea, cómo se comporta cuando se escapa del tanque, cómo reacciona al contacto con el aire, cuál es la temperatura necesaria para que entre en ignición. Y principalmente, ¿qué pasa con las llamas si realmente comienza un incendio? Para entender cuál es el más seguro, necesitamos dejar de lado un poco la costumbre y analizar la ciencia detrás de cada uno de estos elementos en un escenario de accidente o fuga. Pero ¿cómo se comporta nuestra vieja y conocida gasolina en un accidente? Bueno, la gasolina es un líquido a temperatura ambiente y eso determina todo su comportamiento. Si hay una ruptura en el tanque o en la línea de combustible durante un choque, la gasolina se va a derramar y obedecerá a la gravedad, escurriéndose debajo del auto y formando un charco en el suelo. El gran problema es que la gasolina se evapora rápidamente y esos vapores son más pesados que el aire. Eso significa que no se disipan por todo el ambiente, sino que se quedan acumulados ahí mismo, cerca del suelo, esparciéndose alrededor del vehículo. Si cualquier chispa, ya sea del sistema eléctrico dañado o del roce del metal con el asfalto, entra en contacto con esa mezcla de vapores y oxígeno, el incendio comienza. Y como el combustible líquido sigue ahí en el charco alimentando el fuego, las llamas envuelven todo el auto, generando un calor extremo que derrite plásticos, vidrios y metales, poniendo la vida de los pasajeros en riesgo inminente, ya que el fuego se concentra exactamente donde están las personas. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno? ¿No es mucho más explosivo y peligroso que la gasolina? Aquí es donde la física nos muestra una perspectiva totalmente diferente. El hidrógeno es el elemento más ligero de todo el universo, siendo aproximadamente 14 veces más ligero que el aire que respiramos. Si ocurre una fuga en el tanque de un auto de hidrógeno, no va a formar un charco en el suelo y sus vapores no se van a acumular alrededor del vehículo. Por el contrario, el hidrógeno se escapa y sube a la atmósfera a una velocidad impresionante de casi 20 metros por segundo. Se disipa tan rápido que es muy difícil que alcance la concentración necesaria cerca del auto para causar una gran explosión. Para ilustrar esto, en el año 2001, el investigador Dr. Michael Swain de la Universidad de Miami realizó un experimento famoso. Provocó una fuga seguida de una ignición en dos autos, uno movido por gasolina y el otro movido por hidrógeno. En el auto de hidrógeno, el gas se fugó y se incendió, pero la llama subió como un soplete vertical, lejos de la cabina. En pocos minutos, el fuego se apagó y la temperatura dentro del auto casi no cambió, manteniendo a los pasajeros virtuales a salvo. En cambio, en el auto de gasolina, la fuga formó un charco, el fuego envolvió todo el vehículo y el auto fue completamente destruido. Pero si el hidrógeno es un gas, ¿cómo se almacena en el auto sin que el tanque explote por la presión? Una de las mayores preocupaciones de la ingeniería automotriz y la solución que encontraron es fascinante. Para que el auto tenga una buena autonomía, el hidrógeno necesita estar altamente comprimido, llegando a presiones de 700 bares. Para que te des una idea, la llanta de tu auto suele tener alrededor de 2 a 2.4 bares de presión.
Almacenar algo a 700 bares exige un tanque que es una verdadera obra maestra de la ingeniería. No están hechos de metal común, sino que están construidos en múltiples capas. La capa interna es de polímero de alta densidad que evita que las diminutas moléculas de hidrógeno se escapen. Encima de ella, el tanque está envuelto con kilómetros de fibra de carbono, el mismo material usado en autos de Fórmula 1 y naves espaciales, que garantiza una resistencia estructural increíble contra impactos. Y por fuera todavía hay una capa de fibra de vidrio para proteger contra la abrasión y los cortes. Estos tanques se someten a pruebas extremas. Son lanzados desde grandes alturas, cargados, expuestos al fuego e incluso reciben disparos de rifles de alto calibre. Incluso cuando son perforados por un disparo, no explotan, solo liberan el gas de forma continua. Y es fascinante ver cómo la ingeniería logra tomar un problema extremadamente complejo y convertirlo en una solución segura y eficiente, ¿no es así? Ahora, ¿sabes dónde más necesitamos esa misma seguridad y eficiencia? ¿Pero qué hay de la energía necesaria para iniciar un incendio? ¿Cuál de los dos se enciende con más facilidad? Esa es una pregunta con una respuesta doble. Por un lado, el hidrógeno necesita una cantidad de energía mucho menor para inflamarse a partir de una chispa. Una simple descarga de electricidad estática, de esas que nos dan toques en la manija de la puerta, ya es suficiente para encender el hidrógeno si está mezclado con oxígeno en la proporción correcta. La gasolina necesita una chispa un poco más fuerte. Sin embargo, cuando vemos la temperatura de autoignición, que es la temperatura a la que el combustible se prende solo al tocar una superficie caliente, la cosa cambia. La gasolina entra en autoignición a una temperatura entre 250 y 280 grados Celsius. O sea, si la gasolina se derrama y toca el escape caliente del motor, puede prenderse fuego instantáneamente. En cambio, el hidrógeno tiene una temperatura de autoignición mucho más alta, superior a 500 grados Celsius. Por lo tanto, el simple contacto del hidrógeno con las partes calientes del motor del auto no es suficiente para iniciar un incendio. Los ingenieros crearon sistemas de seguridad pasiva para lidiar con el peor escenario posible. Si el auto de hidrógeno se ve involucrado en un incendio externo causado por otro vehículo, por ejemplo, el calor extremo podría aumentar la presión dentro del tanque de fibra de carbono hasta el punto de ruptura. Para evitar esto, los tanques están equipados con un dispositivo llamado TPRD o dispositivo de alivio de presión térmica, que es una válvula de alivio de presión activada térmicamente. Si la temperatura alrededor del tanque alcanza un nivel crítico, esa válvula se derrite y se abre intencionalmente, liberando todo el hidrógeno de forma controlada y dirigida hacia arriba y lejos del auto. Esto crea una llama alta, pero evita que el tanque se rompa o explote, protegiendo la estructura del vehículo y a los pasajeros. Entonces, poniendo todo en la balanza, ¿cuál de los dos es realmente más seguro para tu auto? La verdad es que ningún combustible es 100% seguro. Estamos hablando de sustancias que almacenan una cantidad masiva de energía para poder mover toneladas de metal a altas velocidades. La gasolina tiene un historial de más de un siglo de uso y hemos aprendido a lidiar con sus riesgos, pero sus propiedades físicas de formar charcos y vapores pesados la hacen extremadamente peligrosa en caso de fugas. El hidrógeno, por otro lado, lleva el estigma de ser una bomba, pero la física juega a favor de la seguridad, ya que su tendencia natural es escapar rápidamente hacia arriba. Y la tecnología aeroespacial empleada en la construcción de sus tanques y válvulas hace que, en muchos escenarios de accidentes graves, presenten un menor riesgo de atrapar a los pasajeros en un incendio prolongado que la gasolina. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, aprovecha para suscribirte si no lo has hecho. Deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Y si te parece interesante nuestro contenido, considera hacerte miembro para ayudarnos a seguir produciendo contenido aquí en la plataforma y ser recordado en nuestros videos. Y tú que llegaste hasta aquí, te voy a invitar a echarle un vistazo a los cursos que recomendamos. Entonces, apunta tu celular al código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace de la descripción sobre nuestros cursos. Ahí vas a encontrar cursos de Excel, modelado 3D AutoCAD, oratoria y muchos otros. Son cursos seleccionados por nosotros aquí del canal y podemos dar fe de su calidad. Ahora quiero saber tu opinión.
Después de entender cómo la física y la ingeniería actúan en la seguridad de estos combustibles, ¿te sentirías más seguro manejando un auto con el tanque de gasolina debajo del asiento o un auto con un cilindro de hidrógeno de alta presión? Déjalo aquí en los comentarios porque quiero saber. Aquí al lado tienes dos opciones de videos interesantes que necesitas ver para expandir tu conocimiento y explorar tu curiosidad. Y si quieres contribuir con nosotros, solo deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y considera hacerte miembro del canal. Eso es todo, amantes de la ingeniería. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.